¿Alguna vez habéis pensado quién fabrica estos delicados instrumentos? Bueno, pues mucha atención porque los fabrican los alumnos que asisten en Bilbao a la única escuela pública de lutería que hay en todo el estado. Allí aprenden a transformar la madera virgen en instrumentos como este. Así que suenen los violines. ¿Cuál es el trabajo de un luthier, Ander? Pues se trataría de la construcción de, en nuestro caso, instrumentos de la familia del violín, ¿no? Serían la viola, violín y violonchelo. Y de aquí partiríamos ya a empezar a construir el instrumento. La técnica de construcción de estos instrumentos se ha mantenido a lo largo de los años y de los siglos. ¿Se sigue haciendo igual o ha evolucionado? Sí, más o menos la técnica es la misma. Esto sería ya lo mismo, pero acabado. La gente que está aquí son músicos. No es necesario, aprenderían aquí. Me llama la atención que sea la única escuela. ¿Cuántos alumnos hay ahora mismo? Kaixo, ¿qué tal? 16 alumnos, divididos en 3 cursos. En primero un violín, segundo curso una viola y en tercero un cello. ¿Tú qué tal lo llevas? Bueno, ¿Bien? bien. ¿Sí? Bien. Al final es un proceso que es muy complejo, ¿no? Y que tiene muchos pasos a Puedes seguir. imaginar un curro difícil, uno muy difícil, y luego tienes esto, que es laborioso, la verdad. Cuando dices, ¿qué estás haciendo? Ah, estoy haciendo lutería. Ah, ¿qué es eso? Yo es que toco el violonchelo y en vez de irme por la rama de superior de violonchelo, pues me vine a lutería. Juntar la música con poder trabajar con las manos y eso, pues me encantó. ¿De dónde vienes? Pues yo de Ciudad Real. ¿Tú cómo llegas a la lutería? Porque me decías que tu instrumento realmente es un instrumento de viento. ¿Tocabas la flauta? ¿Y? Paradójicamente sí, tocaba la flauta. Y nada, cuando me enteré que había un taller de construcción de violines, bueno, aquí he acabado después de 20 años. Sí, pero el valor de un violín es una cosa muy relativa. Sé que cuesta hablar de dinero, pero es para que la gente más o menos se pueda hacer una idea a partir de cuánto puede hacerse con un violín. De 8.000, 10.000 en adelante, no, es que depende quién, dónde. Alguna del violín es Cremona, ¿no? Norte de Italia. Los que se hacen allí pues valdrán dentro de un rango de dinero, que sea el mismo instrumento hecho de la misma manera. El mismo instrumento hecho por diferentes personas no sonará igual, seguramente. No, yo conozco amigos que han hecho con las mismas maderas, el mismo modelo, con el mismo barniz y no suenan igual. Hay gente que igual opina que tocando una pequeña cosa tampoco están así. Que hay un poco de cuento también en esto, ¿no? Hay que vender al final. Hay que vender, sí. Estos son instrumentos acabados. Lo han hecho alumnos. Exactamente. No es tan mal, sí, se puede vivir de esto. Acabar un instrumento, o que suene por primera vez, un instrumento que hayas hecho tú, es una cosa bonita.